Hola a todos. Hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025 y nuestro amigo Max Blumenthal está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Max. Me alegra verte, Nima. Por favor, suscríbete, dale al botón de me gusta y sigue a Max en su canal de YouTube, The Grey Zone. También puedes seguirlo en su página web, Grey Zone News. Así que Max, quiero empezar con tu último artículo en tu sitio web. Trata sobre la novia de Kash Patel y la demanda contra ese podcaster de derechas. Parece que Kash Patel se está tomando las cosas de forma personal. ¿Cómo va a influir en el proceso? ¿Qué está pasando con Kash Patel y su novia? ¿Y cuál es el problema? Bueno, esto forma parte del tema más amplio que vamos a tratar hoy. Las bases del movimiento MAGA, las bases conservadoras y especialmente la base juvenil activista del Partido Republicano que se está rebelando abiertamente contra el liderazgo del partido y la administración Trump debido a la influencia israelí sobre Trump y su entorno, incluido su director del FBI. En diciembre de 2024, cuando se estaba humillando ante Israel para asegurar su nominación y confirmación como director del FBI, declaró en una entrevista con Fox News que Estados Unidos debía dar prioridad a Israel. Así que Kash Patel ha tenido varios meses muy malos como director del FBI, meses históricamente malos para cualquier director del FBI. Todo empezó realmente en julio, cuando el FBI firmó un memorando con el Departamento de Justicia en el que se indicaba que no se debían publicar archivos de Epstein. Y Trump estaba obviamente muy ansioso por lo que pudiera salir a la luz en los archivos de Epstein. Hoy, los demócratas de la Cámara publicaron nuevos correos electrónicos de Jeffrey Epstein que muestran que, al parecer, Donald Trump sabía que Epstein estaba abusando de mujeres jóvenes. Y recordemos que Virginia Giuffre, quien más tarde murió por suicidio, en su nuevo libro acusa a Ehud Barak, un ex primer ministro, de haberla maltratado brutalmente. Virginia Giuffre llegó a Jeffrey Epstein a través del círculo de Donald Trump en Mar-a-Lago. Así que Trump estaba nervioso por esto. Kash Patel frenó la publicación de los archivos de Epstein. Pero Kash Patel había construido su reputación entre la base del movimiento MAGA con la promesa de una gran revelación: los archivos de Epstein, la lista completa de clientes, los archivos del asesinato de FK y los documentos que expondrían la conspiración del Estado profundo contra Donald Trump. Y fundó una organización llamada Fight with Kash, que se suponía iba a emprender demandas implacables contra todos los enemigos del Estado profundo de Donald Trump. Así que la base pensó, vamos a acabar con todos esos sinvergüenzas del FBI y la CIA, vamos a descubrir quién mató a JFK y vamos a destapar esta enorme red de tráfico sexual infantil. Luego Kash, en uno de sus primeros movimientos importantes, lo cerró todo junto con Pam Bondi, quien dijo que tenía en su escritorio los nombres de cientos de víctimas de Jeffrey Epstein. Desde 2019, Kash Patel había estado viviendo con un hombre en Las Vegas, en circunstancias muy misteriosas: Mark Muldoon, un conocido estafador de multipropiedades y donante republicano que vivía en una comunidad cerrada de gran élite. Kash Patel ha estado viviendo en su casa desde 2019. Viajaron juntos a Escocia. Cuando Kash Patel empieza a destacar como una figura importante en el mundo de Trump, conoce a una joven aspirante a cantante country, unos 20 años más joven que él, llamada Alexis Wilkins, que también trabajaba en un lugar llamado PragerU, un medio de propaganda pro-israelí que se presenta como un instituto de formación en liderazgo conservador. Y está dirigido por, sé que esto puede sonar confuso ahora, pero te ayudará a entender estas demandas, alguien llamado Marisa Strait, que a su vez es un exagente de inteligencia israelí de la unidad 8200. Así que Alexis Wilkins entra como influencer. De alguna manera, ella se conecta con Kash Patel. Cuando él se convierte en director del FBI, la relación sale a la luz y ella aparece en el centro de atención junto a él, aunque no están casados.
Ella se hace pasar por su pareja, o lo es realmente, y la enfadada multitud en línea del movimiento MAGA y de las bases de America First empieza a elaborar una teoría según la cual Alexis Wilkins es en realidad una trampa de miel del Mossad. Dicen que es del Mossad porque, según ellos, PraGuru es una tapadera de la inteligencia israelí que se le presentó a Kash Patel para manipularlo, obtener los secretos de Estados Unidos y asegurarse de que no publicara los archivos de Epstein, ya que Jeffrey Epstein parece haber sido él mismo un activo del Mossad. Y hay una base sólida para considerar a Jeffrey Epstein un activo del Mossad. No sé nada sobre Alexis Wilkins, y encontré esta teoría de la conspiración algo graciosa e ilustrativa de la ira de la derecha por la completa traición de Trump, la traición de Kash Patel y todo lo relacionado con Epstein. Luego la situación empeora aún más después de que Charlie Kirk es tiroteado. Y Kash Patel es sorprendido haciendo lo que ha estado haciendo durante todo su mandato, codeándose con la élite y de fiesta. Estaba en uno de los restaurantes más exclusivos del Upper East Side de Manhattan, llamado Rouse, cuando Charlie Kirk fue tiroteado. Se suponía que Charlie Kirk era su amigo de toda la vida, y desde el restaurante, durante la cena, Kash Patel tuitea: el sujeto está bajo custodia. El FBI afirmó que habían atrapado al sospechoso. No sé por qué lo llamó el sujeto de inmediato. Resultó que no lo habían atrapado. Luego dijo, el sujeto ha sido liberado, sin proporcionar más información. Normalmente, esto es algo que los portavoces del FBI manejarían mediante conferencias de prensa tras una consideración muy cuidadosa. Pero Kash Patel estaba cenando y tuiteando esto. Pierde la confianza de muchas personas en el FBI y en la administración Trump. Y a partir de ahí, las cosas siguen empeorando. Un exagente del FBI llamado Kyle Serafin, un agente ultraconservador alineado con MAGA, revela que Kash Patel ha estado utilizando su jet privado para volar en citas con su novia. Voló a Pensilvania para verla cantar el himno nacional en un evento de lucha libre profesional. ¿Y qué hace Kash Patel? Despide al veterano del FBI que estaba a cargo de su flota de aviones, los que se usan para investigaciones de emergencia, como cuando desaparece un niño. Luego, presiona a los sitios guiamiento de vuelos que monitorizan su jet para que dejen de rastrearlo. Esa fue su respuesta. Entonces me enteré de que ha estado presentando estas demandas contra podcasters a través del director de su fundación, que también es su abogado personal, Jesse Binnall. Así que Kash Patel no está apuntando al estado profundo, sino a los podcasters de America First, como Elijah Schaffer, alguien que ayudaba a moldear la narrativa del movimiento pro-Trump durante la era Biden. Está atacando a la propia base de apoyo de Trump. ¿Por qué? Porque hicieron bromas sobre su novia, siendo una trampa de la Mossad. Y a través de la presidenta del bufete de abogados de su fundación, Alexis Wilkins, está demandando a estas personas, Elijah Schaffer, Kyle Serafin y alguien llamado Sam Parker, por $5 millones cada uno, por insinuar que ella es una trampa de la Mossad. Y obviamente, todo proviene de Kash Patel. Así que tienes a un alto funcionario del gobierno, el principal agente de Trump, el jefe del FBI, básicamente esta enorme red nacional de policía e inteligencia, utilizando a su novia como intermediaria para atacar a podcasters de derechas que prácticamente no tienen dinero, golpeándolos con demandas enormes. Es una amenaza gigantesca para la primera enmienda en Estados Unidos. Y la demanda contra Elijah Schaffer, de hecho, aproximadamente una cuarta parte de ella, se refiere a sus opiniones personales sobre Israel y la influencia israelí en Estados Unidos. Así que ni siquiera se trata de la novia, lo que significa que están llevando esto más allá de una disputa personal hacia una cuestión política sobre sus puntos de vista. Demandar a la gente simplemente por ser críticos con Israel. Y esto debería ser un gran escándalo.
De hecho, es un gran escándalo dentro de las bases de la derecha y en Internet. Pero los medios de comunicación principales de Estados Unidos sabían de estas demandas desde hace mucho tiempo. Quiero decir, las conocían desde hacía días. Y si buscas algún informe al respecto, básicamente solo hay pequeños fragmentos sin contexto que apenas generaron conciencia. No fue hasta que informé de esto en detalle, hablé con el abogado de Elijah Schiffer, con el abogado de Kash Patel, y empecé a desarrollar la historia que realmente estalló en el gran escándalo que es hoy. Y esto contribuye al conflicto, está ayudando a alimentar el conflicto que estamos viendo en la derecha sobre la influencia israelí, que está dividiendo completamente a la derecha. Sí, exactamente. Ver a Mark Levin y a Ben Shapiro atacando a Tucker Carlson. Quieren cancelar a Tucker Carlson. ¿Por qué es eso? Sabes, Mark Levin ha decidido no debatir con Tucker Carlson en Tipusa. Sí. ¿Por qué es eso? Si está preocupado, si tiene un argumento que defender, ¿por qué no intenta comunicar o debatir su punto de vista con Tucker Carlson? Bueno, es por la misma razón por la que esas figuras no quieren debatir conmigo. Perderían. Mark Levin quedaría en evidencia delante de lo que se supone que es su propia base. Le abuchearían. El público estaría completamente del lado de Tucker Carlson. La otra razón es que no se supone que deba haber un debate. En el mundo de Mark Levin y Ben Shapiro, las organizaciones de derechas como TEPUSA, que están vinculadas a la dirección del Partido Republicano y básicamente representan el conservadurismo corporativo, están controladas por sus donantes, por la clase donante, compuesta en gran medida por multimillonarios sionistas, tanto judíos como cristianos. Así que no puede haber un debate, porque si lo hubiera, se colarían algunas verdades incómodas y empezarían a abrir los ojos de los jóvenes. Labyrinth Moimensgotsangen. Por eso fue tan escandaloso cuando Charlie Kirk permitió el debate entre el cómico Dave Smith y Josh Hammer, uno de los principales portavoces de Netanyahu en los medios estadounidenses, en PUS el pasado julio. Eso no se suponía que debía ocurrir. Nunca se había visto algo así en organizaciones conservadoras. Así que Tucker Carlson le contó a Mark Levin, en una serie de mensajes de texto, Mark Levin siendo otro de los principales propagandistas de Netanyahu en Fox News, que existía esta oferta para un debate. Y Mark Levin dijo, yo nunca haría eso, eres repugnante. Tucker Carlson lo llamó cobarde, que lo es, y con eso quedó todo zanjado. No hay debate. No existe un mercado de ideas en el que la influencia israelí vaya a decidirse dentro de la derecha. Lo que el equipo de Mark Levin pretende hacer no es atender a la opinión ni al futuro del movimiento conservador, que son los conservadores menores de 40 años, sino ejercer el poder de la clase donante, la clase de multimillonarios sionistas, para silenciar este debate. Y eso es exactamente lo que acaban de hacer en la Heritage Foundation, el centro de estudios más importante y poderoso vinculado al Partido Republicano, donde el presidente, Kevin Roberts, había hecho un llamamiento a un debate y defendido a Tucker Carlson después de que éste invitara a Nick Fuentes. Kevin Roberts fue entonces sometido a 2 horas de humillación ritual a manos de su personal y amenazado por los donantes. Uno de ellos incluso amenazó con retirar $500,000. Y esto dividió al grupo de expertos más importante del movimiento conservador, con el presidente retractándose básicamente de todo lo que había dicho en defensa del debate y declarando que lamentaba haber defendido a Tucker Carlson. Está muy claro. En la medida en que existe una base conservadora, todos ellos tienen muy claro que el liderazgo es básicamente artificial, elegido por los donantes mediante un proceso antidemocrático, y que han perdido toda credibilidad. Pero la forma en que la coalición de George W. Bush, neoconservadora, republicano liberal, la coalición centrista, proguerra, de Nikki Haley, Marco Rubio, Mark Levin y Dick Cheney,
va a intentar reafirmar su control es a través de su capacidad para imponer el control de los donantes. Y en ese sentido, están ganando. And in that regard, they're winning. Para personas como Megyn Kelly, Mark Levin, Ben Shapiro e incluso Tucker Carlson, ¿quién es TPUSA? ¿De verdad creen que este movimiento va a ser el futuro del Partido Republicano? TPUSA no es realmente un movimiento, pero pueden montar esos espectáculos al estilo de la Super Bowl porque tienen muchísimo dinero. Sin Charlie Kirk como su carismático líder, en realidad no cuentan con ninguna figura convincente directamente vinculada a la organización. Lo que sí tienen es una serie de estafadores codiciosos llevando a cabo un negocio muy rentable, amasando montones de dinero a costa del legado de Charlie Kirk y canalizándolo a través de una serie de LAC para ocultar tanto a los donantes como cuánto se pagan a sí mismos. También mediante una serie de organizaciones sin ánimo de lucro, fantasma o pantalla, sin empleados, con el fin de otorgarse sueldos desorbitados. Quiero decir, eso ya ocurría cuando Charlie Kirk estaba allí, pero ahora son como un barco fantasma muy rentable. Han nombrado a la esposa de Charlie Kirk, Erica Kirk, como directora ejecutiva para poder seguir aprovechándose de su nombre. Pero en todos sus grandes eventos necesitan llenar los asientos trayendo a personalidades MAGA muy influyentes y famosas. Así que, ya sea J.D. Vance o recientemente Eric y Lara Trump, ¿quién más han tenido? Glenn Beck. Y eso es lo que necesitan hacer para llenar los asientos, lo que justifica sus propios sueldos, porque parece que están haciendo algo importante. Y hay que decir que estos eventos inscriben a mucha gente en el Partido Republicano. Pero ninguno de estos ponentes se compara con Tucker Carlson. Cuando Tucker Carlson está en el escenario, tienen garantizado llenar el evento y generar mucha atención mediática. Y por eso, por muy controvertido que se vuelva Tucker Carlson, TPUSA tiene que mantenerlo en su equipo. Y para Tucker Carlson, por muy controvertido que quiera ser, o por muchos ataques que tenga que soportar, puede decir prácticamente lo que quiera y seguir manteniendo su credibilidad como un importante e influyente conservador que impulsa al Partido Republicano hacia adelante, siempre que mantenga esta conexión con TPUSA. Tucker Carlson va a hablar en la gran conferencia de TPUSA en diciembre, y creo que será un momento decisivo porque recibirá muchos ataques. Ha habido mucha presión para que le retiren su invitación. Pero, ¿seguirá participando en sus eventos en 2026? Esa es la pregunta. Sé que hay presión por parte de algunos capítulos locales de TPUSA para cancelar a Tucker Carlson, especialmente de algunos presidentes de capítulos más sionistas que están más bajo el control de la facción pro-israelí. ¿Cómo ven a J.D. Vance, Max? Porque tuvimos a J.D. Vance hablando en TPUSA, y uno de los jóvenes del público le preguntó, ¿por qué apoyamos a Israel si no son tan amables con nosotros y quieren controlar la política exterior de Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene apoyar a Israel? Intentó responder de forma política, pero después vimos a los sionistas atacando a J.D. Vance. Entonces, ¿quién es J.D. Vance para Israel y qué piensan realmente de él? Bueno, el contexto aquí es que en estos eventos de TPUSA, jóvenes miembros de los Groypers, el movimiento que sigue a Nick Fuentes, que son anti-israelíes desde un punto de vista America First y también bastante antijudíos, sectarios en lo religioso, han estado infiltrando al público con sus miembros y desafiando a estas personalidades destacadas del MAGA, incluido Eric Trump. Uno de ellos le preguntó a Eric Trump, tu padre básicamente está recibiendo $230 millones en soborno de Israel. ¿Cómo puedes llamarte America First?
bribery from Israel. How can you call yourself America first? And the response from Eric Trump or Glenn Beck. Las respuestas de Eric Trump, Glenn Beck o J.D. Vance son bastante patéticas. Es evidente que no sienten una verdadera pasión por la causa pro-israelí y parecen avergonzados. Simplemente no están acostumbrados a recibir este tipo de preguntas porque nunca se las hacen en Fox News. J.D. Vance en realidad asustó a la élite sionista que ha estado controlando al Partido Republicano en estos temas con su respuesta a un joven Groyper que le preguntó sobre la limpieza étnica en Gaza y dijo, los judíos no son nuestros aliados. Ni siquiera cuestionó la idea de la limpieza étnica en Gaza. J.D. Vance simplemente no siente una gran pasión personal por Israel. Podías notarlo en realidad cuando fue a Israel como el canguro, para intentar mantener el impulso y hacer cumplir ese débil alto el fuego que Trump había inaugurado. J.D. Vance no besó el muro. Esta vez no fue al muro occidental. Terminó en un conflicto con el Knesset israelí, que aprobó una resolución pidiendo la anexión de Cisjordania, y J.D. Vance la calificó de estúpida. Pero al mismo tiempo, fíjate en quién mueve los hilos de J.D. Vance. Es la mafia de PayPal, Peter Thiel y esos magnates tecnológicos sionistas que han contribuido a impulsar su carrera. Y tiene a esos intermediarios en el Partido Republicano que son increíblemente pro-israelíes, como Arthur Schwartz. Entonces, ¿hacia qué lado se inclinará J.D. Vance? No hay manera de trazar un camino intermedio. J.D. Vance ha intentado presentarse como una especie de moderado, alguien realista en política exterior. Pero no se puede trazar un camino intermedio en el Partido Republicano actual, no con el peso del poder en manos de donantes sionistas como Adelson, Bernard Marcus y Ike Perlmutter. En lo que respecta a Irán o al conflicto entre Israel y Palestina, no hay un punto medio posible. O estás completamente con ellos, o eres como Tucker Carlson y estás totalmente en contra. Y por cierto, Tucker Carlson es amigo de J.D. Vance. Eso es de dominio público. Así que si J.D. Vance intenta seguir cualquier camino hacia una solución de dos estados o algo que parezca moderado, los sionistas lo verán como un enemigo e intentarán impedir que gane la nominación de 2028. Y ese es el enfoque de Marco Rubio. Marco Rubio está completamente con ellos. Es una criatura del lobby pro-israelí, cuya carrera ha sido financiada e impulsada por Paul Singer. Paul Singer es básicamente su proxeneta, el capitalista buitre de Elliott Capital Management, que es ferozmente pro-israelí. Así que Marco Rubio se llevará a esa clase de donantes con él contra J.D. Vance, a menos que J.D. Vance simplemente se incline y obedezca. ¿Cómo ves el papel de Tulsi Gabbard? Sabemos que intentaba evaluar el expediente Epstein, o quizá la situación de Charlie Kirk, pero fue ignorada. ¿Hay alguna diferencia? Desde fuera, parece que hay algunas fracturas, algunas diferencias dentro de la administración Trump. ¿Cómo ves la diferencia entre Kash Patel y Tulsi Gabbard? Bueno, Tulsi Gabbard no tiene ninguna influencia. Quiero decir, la mantienen fuera de las reuniones. Fue excluida de las principales sesiones informativas sobre el programa nuclear de Irán durante el periodo previo a la Guerra de 12 días, que Trump ahora reconoce haber autorizado personalmente. Después de que Rubio anunciara quién preside el Consejo de Seguridad Nacional, quién lo dirige y quién es el secretario de Estado, dijeron que Israel actuó unilateralmente. Pero Trump ha dicho ahora que no, que nosotros autorizamos a Israel a hacerlo. Por cierto, vengan a negociar con nosotros. Tulsi Gabbard fue apartada de todas las reuniones importantes. Es la directora de Inteligencia Nacional, pero a mí me parece que la han utilizado. La usaron para hacer campaña por Trump como exdemócrata, para decir, vi la maldad del Partido Demócrata y Donald Trump tiene razón. Es una persona carismática, con una presencia imponente y una trayectoria impresionante. Y ahora que ella forma parte de la administración,
hay muy poco que pueda hacer para contrarrestar los engranajes de la maquinaria bélica neoconservadora, que ahora cuenta con el portaaviones estadounidense más grande y avanzado, el USS Gerald Ford, en el Caribe, listo para atacar a Venezuela. Tulsi Gabbard desempeñó un papel importante al contribuir a desencadenar esta demostración militar de fuerza mediante un engaño de inteligencia, que considero el equivalente a la mentira sobre las armas de destrucción masiva en la guerra de Trump contra Venezuela. Ella declaró que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, estaba en realidad dirigiendo a esta banda venezolana mayormente derrotada, el Tren de Aragua, y que la estaba utilizando para invadir Estados Unidos a través de la invasión migratoria. Esta fue la narrativa de Trump durante la campaña y constituye la base de la designación por parte de la administración Trump de Nicolás Maduro y del gobierno venezolano como narcoterroristas, lo que justifica esta guerra. Tulsi Gabbard contradijo un informe de inteligencia estadounidense desclasificado que determinó que Maduro no tenía ninguna conexión con el Tren de Aragua y no estaba involucrado con él. De hecho, sus fuerzas de seguridad habían estado combatiéndolo. Ella despidió a los 2 oficiales o investigadores de inteligencia estadounidenses que redactaron ese informe con el fin de allanar el camino para esta falsa designación de Venezuela como narcoterrorista, lo cual está sirviendo para justificar el asesinato de personas en barcos pesqueros en el Caribe y podría pronto servir como justificación para ataques dentro de Venezuela. Así que se trata de alguien que se opuso personalmente al ataque estadounidense contra Venezuela, criticó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y se hizo conocida por condenar las amenazas estadounidenses contra Irán y la guerra de Estados Unidos, Arabia Saudí y el Reino Unido en Yemen. Ahora, ha rectificado todo lo que alguna vez dijo para mantener este puesto bajo Trump, en el que se la mantiene al margen de las reuniones clave. Y eso para mí parece muy poco principista. Con el caso de Venezuela, el objetivo principal, Max, en Venezuela, la cuestión es el petróleo y los recursos de Venezuela, porque si ese fuera el caso, Estados Unidos podría simplemente firmar un contrato. No sé, Venezuela estaría dispuesta a vender su petróleo a Estados Unidos. Pero parece que Donald Trump quiere algo más allá de eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo principal en Venezuela? Sabemos que Tulsi Gabbard, como mencionaste, salió a decir que un cambio de régimen no va a beneficiar a Estados Unidos. La historia nos lo demuestra. Pero, como también señalaste, ella está totalmente fuera del círculo de quienes toman decisiones en Washington. El presidente colombiano Gustavo Petro, quien fue sancionado personalmente por Trump por criticar el asesinato de ciudadanos colombianos a manos del ejército estadounidense en el Mar Caribe, declaró recientemente que Trump intenta desviar la atención de los archivos de Epstein y que una red de pedófilos está utilizando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para encubrir sus propios crímenes. Puede que sea eso. También hay un componente ideológico. Marco Rubio y el complejo industrial Gusano en el sur de Florida están obsesionados con el cambio de régimen en Venezuela. Quieren control. Quieren usar a Estados Unidos y al ejército y los miembros del servicio estadounidenses para ayudarles a apoderarse de los países que los expulsaron por ser un elemento de clase parasitario. Está eso. Y Donald Trump quiere asegurar Florida como base para el control electoral nacional del Partido Republicano. Quiero decir, Florida ya apsethatsenyu firmemente urgas. Así que no estoy seguro de qué tipo de factor será en 2028 o por qué Trump necesita hacer eso. Pero realmente se reduce, creo que para Trump, a algo transaccional. Siempre se trata de la codicia, pura codicia. Cree que puede apoderarse de los recursos de Venezuela. María Corina Machado es la líder de facto de la oposición venezolana y es responsable, sí, un tipo sin experiencia académica. No sé si está dando una clase sobre cómo planear un golpe o qué, pero eso te da una idea del tipo de lugar que la cogió. Prometió abrir las costas de Venezuela a los promotores,
otorgar contratos a empresarios estadounidenses, privatizar el sector petrolero y entregar los minerales de Venezuela en un discurso realmente extraño, en el que parecía una especie de conserje corporativa multinacional de la riqueza venezolana. Y el FMI ha estado manteniendo reuniones con bancos internacionales sobre el saqueo de Venezuela. Pero si Trump lleva a cabo esos ataques y empieza a desgastar al ejército venezolano durante semanas y meses, Venezuela se desestabilizará. Habrá una crisis migratoria, incluso podría haber algún tipo de guerra civil, y no es precisamente el tipo de entorno en el que un experto en gestión de riesgos te recomendaría invertir. Así que ya sabes, si estás pensando en saquear Venezuela y estás viendo esto ahora mismo, págame como experto en gestión de riesgos para decirte que no va a salir muy bien. Tus contratos no van a ser, no va a ser una inversión muy buena. Y hay esas figuras turbias y poco fiables cercanas a Trump que han trabajado dentro y fuera de la administración, formando distintas empresas de consultoría para intentar acaparar contratos el día después de Maduro. Una de ellas se llama Javelin Advisors. Otra, que ya no existe, fue creada por el jefe del equipo de seguridad de Trump y se llamaba Global Governance. Quiero decir, iban por Washington invitando a empresarios adinerados de empresas de construcción y perforación petrolífera a pagarles unos $16,000 al mes, $6,000 al mes, lo que pudieran reunir para garantizar que obtendrían contratos al día siguiente. Y no ha ocurrido. Quiero decir, esto lleva años pasando y simplemente los están estafando. Así que yo no diría, quiero decir, Estados Unidos consiguió bajar los precios del petróleo, robando petróleo de Irak, en una operación que originalmente se llamaba Operación Liberación Iraquí, OIL, y que tuvo que ser cambiada por la administración Bush porque era demasiado evidente. Lograron sacar el petróleo de Siria, quiero decir, destruyeron la economía siria, pero la mayor parte del petróleo salió al mercado negro. Y Donald Trump se ha quejado públicamente de eso. Tampoco tkarwaita que petróleo de Venezuela. I don't think they're going to get the oil out of Venezuela either. Y ya que estamos hablando de ello, y mientras lo tengo en mente, otra motivación aquí para Trump. Piensa en la gente del Consejo de Seguridad Nacional, y esto es algo que comparte el establishment de política exterior demócrata, es que Lukoil y otras empresas petroleras rusas, respaldadas por el Estado, tienen fuertes inversiones en la faja petrolífera del Orinoco, en Venezuela. Así que Estados Unidos ve esto como un medio para debilitar a Rusia y su economía, así como para reducir la influencia china en el hemisferio occidental, dado que Venezuela ha solicitado ser miembro de los BRICS. Le encantaría ser miembro de los BRICS. En realidad, fueron bloqueados por Lula da Silva, quien de manera patética y torpe invitó a Argentina al final de la administración Fernández-Kirchner. Y luego, poco después, Javier Milei es elegido y se retiran de los BRICS. Ese fue otro movimiento de Lula para socavar a Venezuela. Así que hay muchas razones por las que podrían querer hacer esto, pero no veo que logren otra cosa que no sea desestabilización, migración masiva y guerra civil. En realidad, lo que hizo Lula fue increíble. Está realmente preocupado en este momento. Mucha gente está preocupada por la situación en Venezuela, Max, porque saben que lo que ocurra en Venezuela afectará directamente a Brasil, y no solo a Brasil, sino a todos los países de América Latina. Colombia en particular. Quiero decir, Colombia se desestabilizará, y tienes a las FARC, guerrillas de izquierda alineadas con Maduro en la frontera, que han prometido defender a Venezuela. Así que esto podría desestabilizar a todo el subcontinente. Y sí, esto se extenderá al territorio brasileño. A Estados Unidos no le preocupa eso, especialmente ahora que Brasil y Colombia tienen presidentes de orientación izquierdista. Kursmer Stephen Trump reis en knel westward smallis. I think the Trump administration would be happy to destabilize their countries.
Max, recuerdo cuando Donald Trump apareció por primera vez en la escena, como político, como candidato presidencial. El momento decisivo, si no me equivoco, fue cuando hablaba sobre la guerra de Irak. Estaba en contra. Y cada vez que hablaba, decía que estaba en contra del establishment en Estados Unidos. Pero viendo lo que ha ocurrido con el Premio Nobel de la Paz y la retórica de la administración Trump, ambos apuntando en la misma dirección, hacia un cambio de régimen en Venezuela, podemos trazar una línea entre Donald Trump y el establishment en Estados Unidos, o se han convertido en lo mismo. The Trump administration has Quiero decir, la administración Trump se ha consolidado como la fuerza dominante dentro del Partido Republicano, lo que significa que Trump es el líder, o al menos la cara visible, de una de las dos mafias políticas gobernantes en Estados Unidos, en un momento de debilidad casi sin precedentes dentro del Partido Demócrata. Donald Trump ha logrado sufrir duras derrotas en las elecciones del pasado martes, y eso se debe a que el público estadounidense está siendo perjudicado por la crisis de asequibilidad. Mientras Donald Trump organiza eventos con temática de Gatsby en su residencia de Mar-a-Lago, también acaba de hacer imposible presentar la declaración de impuestos en línea de forma gratuita en Estados Unidos. Después de recibir una donación millonaria de una empresa de servicios fiscales que cobra a la gente por hacer sus impuestos en línea. Quiero decir, es un soborno descontrolado a todos los niveles. Su promesa fue reducir los precios y atrajo a un sector del público estadounidense que podría haber votado por un demócrata, incluyendo a alguien como Bernie Sanders, porque solo les importan lo que llamamos los temas de la mesa de la cocina. Pero dentro de la base republicana, la base dura de Trump y MAGA, la gente que se levantó el 6 de enero, esperaban una guerra total contra el Estado profundo. En cambio, lo que están recibiendo es un resurgimiento del neoconservadurismo y las mayores fantasías de Dick Cheney. Quiero decir, Donald Trump elevó a John Bolton, el autoproclamado orgulloso promotor de golpes de Estado, mientras Trump cumplía el sueño de Bolton de librar una guerra contra Venezuela. El tema de Israel es un problema que los medios de comunicación estadounidenses se niegan a reconocer. Entre los miembros más jóvenes de la base del movimiento MAGA adquiere un poder abrumador, como si resumiera la traición y la venta de Donald Trump y del movimiento America First, la idea de que está bajo el control de un país extranjero. Así que se acabó. Todo el concepto de hacer América grande de nuevo, los gorros rojos y las promesas de Donald Trump de poner fin a las guerras y ser un presidente de paz. Su afirmación de que merece el Premio Nobel de la Paz, todo eso ha quedado al descubierto, como una gran farsa para cualquiera que preste atención. Pero todavía hay un sector del país que confía y cree en todo lo que hace Donald Trump. Puede que simplemente no haya suficientes de ellos como para alcanzar la clase de pluralidad necesaria para asegurar la victoria de su sucesor, J.D. Vance, alguien que no tiene el mismo carisma que Trump, ni el mismo reconocimiento nacional o historia personal, que no fue una estrella de televisión, ni el propietario de, ya sabes, franquicias de fútbol, ni conocido en Nueva York por poseer edificios glamurosos y chapados en oro. No creo que el futuro sea prometedor para su movimiento. Pero en realidad todo se reduce a ciertos temas de los que los medios estadounidenses no quieren hablar. Y creo que hemos hablado de ellos durante los últimos 40 minutos, más o menos. Todos los que están viendo esto entienden la fuerza de estos temas en Estados Unidos en este momento. Pero hay muy pocos políticos estadounidenses que hablen de ello. Diría que dos de los que lo hacen son Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene. Ellos lo entienden. Provienen de las bases republicanas de derechas, fueron figuras del movimiento MAGA
y ahora están siendo atacados por la red política de Donald Trump y por Israel. Thomas Massie se enfrenta a un oponente que está recibiendo una financiación de $20 millones de la caudilla israelí Likudnik Miriam Adelson. Marjorie Taylor Greene afronta amenazas similares en su distrito de Georgia. Así que esto demuestra hasta qué punto Donald Trump se ha vendido, porque estas son figuras que, en mi opinión, expresan el espíritu y la ideología originales de America First, cuando Donald Trump surgió por primera vez. Sí, estaba atacando a Rand Paul por sus comentarios sobre Venezuela. Correcto. Sabes, fue literalmente uno de los pocos republicanos que apoyaron a Donald Trump durante el Russiagate, y a él no le importa. Sí, y quiero decir también Ucrania. Donald Trump prometió la paz en Ucrania, prometió resolverlo en un día. Por supuesto, no iba a poder hacerlo, pero ha mostrado muy poca coherencia en ese tema, ninguna paciencia para la negociación, y desde la reunión en Alaska con Putin, se ha alineado con la facción de Lindsey Graham del Partido Republicano y está rearmando a Ucrania, incluso mientras Ucrania sigue perdiendo territorio. Así que no queda nada, literalmente no queda nada, de ninguna de las promesas que hizo Donald Trump de ser algo diferente de los políticos con los que hemos sido maldecidos a través de nuestro duopolio reptiliano. El otro caso es Siria. Tuvimos al Jolani al-Sharra viniendo a Estados Unidos, hablando y reuniéndose con Donald Trump. Entonces, ¿cuál es la política de Estados Unidos, Max, en lo que respecta a Siria? Porque Donald Trump hablaba de retirar las tropas de Siria y ahora las está enviando allí. Sí. Escribí este libro, La gestión de la barbarie. Salió en 2019 y predijo todo lo que está ocurriendo ahora mismo. El subtítulo es Cómo el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos impulsó el auge de Al-Qaeda, ISIS y Donald Trump. Y ahora el fundador de la rama siria de Al-Qaeda, antiguo líder adjunto del ISIS, se ha reunido con Donald Trump en la Casa Blanca y ha recibido una entrevista amistosa en Fox News. Quiero decir, ¿cuánta más confirmación necesitas de mi tesis, que fue atacada con ferocidad no solo por los neoconservadores, sino también por izquierdistas, por gente como Owen Jones, Mehdi Hassan y ese tipo de dropsite, ¿cómo se llama? Siempre olvido su nombre. Pero ya sabes, siempre estuve bajo ataque por parte de ellos por lo que decía sobre Siria. Y ahora todo está volviendo a casa, literalmente volviendo a casa. El fundador de Al-Qaeda está en el despacho oval, y es porque siempre estuvo allí para ofrecer a Estados Unidos lo que quería en Siria, la disolución de Siria como el último estado árabe independiente y fuerte, con un ejército propio y sin deuda con el FMI. Al-Sharra también se ha reunido con el FMI e incluso ha jugado al baloncesto con líderes militares estadounidenses, y se concederá a las Fuerzas Armadas estadounidenses una presencia en Damasco. Pero no solo el ejército estadounidense tiene presencia allí. El Mossad también ha estado allí. La inteligencia israelí entró directamente en Damasco y recogió las pertenencias del antiguo espía del Mossad, Eli Cohen, el espía que se infiltró en el liderazgo sirio durante la guerra del 67 y costó innumerables vidas sirias antes de ser ejecutado. Entraron sin encontrar resistencia alguna. Esta es la realidad de Siria ahora. He oído de fuentes sirias que la inteligencia israelí tiene una base permanente en el Sheraton de Damasco. Donald Trump, por cierto, había prometido retirar al ejército estadounidense del noreste de Siria, pero ahora Siria se va a convertir en una base para Estados Unidos. ¿Y por qué está allí? Por Irán. Esta es una causa compartida entre las fuerzas suníes takfiríes de Al-Sharra, Estados Unidos e Israel. Neutralizar a Irán como amenaza para Israel y como potencia regional. Y todo esto era algo que podía prever fácilmente en mi libro, porque tracé toda la historia de Estados Unidos apoyando a Al-Qaeda, desde la intervención de 1979 en Afganistán hasta las guerras por delegación en Bosnia, Libia y Afganistán.
Uh, and here we are. How did this happen? Aquí estamos. Does anyone wonder how ¿Cómo ha this ocurrido happened? esto? Alguien se pregunta cómo sucede esto. ¿Hay alguna duda de que la inteligencia estadounidense ha estado apoyando a estas organizaciones todo el tiempo para lograr precisamente este resultado y que esto será un desastre para la región? No, pero tuve que soportar ataque tras ataque, por decirlo demasiado pronto. Creo que lo peor que se puede hacer en Estados Unidos, el país más propagandizado del mundo, es tener razón demasiado pronto. Puedes hablar de la CIA y de lo que hacía hace 40 o 50 años en el New York Times, pero no puedes hablar de lo que está haciendo hoy ni de cuál será el resultado. Antes de terminar, Max, ya que estamos hablando de Siria, ¿crees que hay algún indicio de que Israel pueda atacar a Hezbollah y de que Estados Unidos pueda atacar a Irán? ¿Piensas que hay alguna evidencia que respalde eso? ¿O nos dirigimos hacia más conflictos en Oriente Medio? Bueno, creo que tenemos que asumir que Israel está atacando a Hezbollah en este momento. Ha estado bombardeando el sur del Líbano todos los días durante las últimas 2 semanas. ¿Llevarán a cabo una invasión de infantería? ¿Introducirán tanques en el sur del Líbano, aunque sea de forma limitada? Lo dudo, porque las unidades militares israelíes están desorganizadas después de Gaza, y a los soldados israelíes se les paga sumas enormes solo por permanecer en el campo. Los reservistas israelíes están ganando más dinero del que gana un trabajador israelí promedio, con un trabajo muy duro cada mes. Se están moviendo de una unidad a otra, y las unidades ya no mantienen la misma cohesión. El público israelí está exhausto después de 2 años de genocidio. Así que creo que lo que vamos a ver es una especie de operación de cortar el césped contra el sur del Líbano, sin tener en cuenta el alto el fuego con Hezbollah. Según los medios israelíes, la razón por la que Israel no ha intentado atacar a Naim Qassem, quien es el secretario general de Hezbollah, y sustituyó a Nasrallah, es porque no quieren que el conflicto escale hasta un nivel en el que Hezbollah responda. Consideran que Hezbollah aún mantiene alrededor de 20.000 cohetes y misiles que podrían causar daños significativos en el norte de Israel y pondrían en peligro el futuro político de Benjamin Netanyahu en un momento en que la opinión pública israelí desea volver a cierta forma de normalidad. Así que estamos ante una estrategia de cortar el césped, el concepto de guerra entre guerras, que Benny Gantz ideó cuando era jefe del Estado Mayor del ejército israelí. Y eso significa guerra para la población del sur del Líbano, pero no para Israel. ¿Conducirá esto a una guerra con Irán? ¿Cuál será el punto de detonación? Creo que Irán ha establecido suficiente capacidad de disuasión como para hacer que Israel se lo piense 2 veces. Pero, al mismo tiempo, Benjamin Netanyahu ha demostrado que considera su legado incompleto hasta lograr un cambio de régimen en Irán. Y Donald Trump ha dado a entender a Netanyahu que puede incitar o provocar a Estados Unidos a atacar a Irán simplemente atacando él mismo a Irán en cualquier momento. Así que es un escenario peligroso y deberíamos esperar una reanudación del conflicto en algún momento antes de las... Quiero decir, esto no es una predicción, pero creo que el momento más probable en que se reanudaría una guerra con Irán sería antes de las elecciones de mitad de mandato. Tras los resultados del pasado martes, Donald Trump no espera obtener muy buenos resultados, y Netanyahu vería a Trump como debilitado y menos propenso a embarcarse en una guerra políticamente arriesgada con Irán si Trump sufriera una derrota en las elecciones de mitad de mandato. Justo antes de que terminemos. Eso fue antes de que termináramos. La última, justo antes de que termináramos. Lo sé, me siento como si hubiera terminado. Se está convirtiendo en un video de rehenes, Nima. Pero Max,
las elecciones a la alcaldía de Nueva York estaban generando muchas preguntas. ¿Quién es Zohran Mamdani y por qué es importante? Porque, por un lado, ves a gente oponiéndose a él. Los sionistas están invirtiendo más de $100 millones para enfrentarse a él. Por otro lado, ves al hijo de George Soros apoyándole de alguna manera. ¿Quién es Zohran Mamdani? ¿Y qué significa eso para la situación en Israel y Gaza? Si eso puede ser que tipo. Esta es una gran pregunta. He intentado responderla en nuestras transmisiones en directo en The Gray Zone y hablamos de ello, creo, la semana pasada. Veremos quién es Zohran Mamdani. Dice que tiene la intención de hacer arrestar a Benjamin Netanyahu porque Nueva York observará y respetará el derecho internacional. Netanyahu tiene una orden de detención de la CPI. Recuerda que Netanyahu ordenó los bombardeos aéreos para matar a Hassan Nasrallah desde su habitación de hotel en Nueva York, o los aprobó, y estaba aprobando ataques aéreos sobre el Líbano durante un viaje a Nueva York. Así que esto es significativo. Veremos si cumple con ello. Nueva York ha invertido fuertemente en bonos de Israel, lo que significa que los empleados municipales de Nueva York tienen sus pensiones vinculadas a esos bonos, que han sido degradados 2 veces desde que comenzó el genocidio. Son bonos de calidad inferior. Debería deshacerse de ellos. ¿Lo hará? Ya ha mantenido a la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Teach, una ultrasionista, participado en la intensificación de la relación del NYPD con el Estado de Israel a través de su oficina de enlace en Kfar Saba, Israel. ¿Se deshará de esa oficina de enlace? No me importa la retórica. No me importan las fotos con Alex Soros. Sabía que tenía una relación con Soros. Uno de sus principales asesores, Patrick Gaspar, fue el antiguo director de la fundación de Soros. Eso es bien sabido. Pero tiene que respaldar sus palabras con hechos. Y eso significa actuar. Y será puesto a prueba, porque esta diputada chiflada de la Asamblea de Nueva York, su nombre es algo así como Aina Verlekova, no recuerdo bien, ha asistido a actos públicos llevando una bandera israelí como falda. Es una fanática absoluta de Kudnik. Anunció que invitará a Netanyahu a Nueva York el primer día de Mamdani. Así que van a ponerlo a prueba, y ya veremos. Sí, muchas gracias, Max. Es que eres un rehén. Pero siempre es un gran placer, Max, hablar contigo y aprender de ti. A nuestra audiencia le encantan tus análisis y la forma en que intentas no tomar partido, manteniéndote en el centro y yendo al grano. Bueno, gracias, Nima. Tratas muy bien a tus rehenes. Una gran hospitalidad. Gracias, Max. De acuerdo. Cuídate.